Mi familia fue a Navarrete el año pasado. Construimos una casa para una familia necesitas y donamos lápices, crayones y cuadernos. En la ciudad, en días de escuela, algunos niños no van, pero trabajan en la casa o los padres no compran suministros porque es muy caro. En las fotos hay ejemplos de los niños uniformes y la clase. Estudiantes comparten escritorios y la habitación está decorada con herramientas de aprendizaje visual similares a los Estados Unidos. En la República Dominicana, la escuela es obligatoria, pero 14% de los estudiantes no terminan y 27% de alumnos de grado 3 no estándar en matemáticas. Los niños les encanta conocernos y vimos casas de todos. El pastor de iglesia local habla inglés perfecto y enseña a los niños. Hablan un poco inglés conmigo. La mayoría de los niños van a la escuela en Navarrete, pero niños de 10 años o mayores no van a la clase y trabajan. Algunas familias no compran zapatos y suministros demasiado dinero. Los alumnos aprenden habilidades comerciales en la escuela intermedia o preparan para la universidad. Es un ejemplo de la clase. Hay 19 estudiantes, pero algunos no van a la escuela en la foto. Estudiantes reciben un diploma a terminar de clases y a 18 años. 92% de las personas sabe leer y escribir, pero no estándar de universidad. El gobierno trabaja duro para los estudiantes. Ellos quieren mejorar la educación para el futuro del país. Última es fotos de Navarrete. Disfrutar.